¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia Venid y Ved. Estamos ubicados en la región 107, Manzana 32, lote 12, en el fraccionamiento Paraíso Maya, aquí en Cancún, Quintana Roo. Vamos a dar inicio. Hoy vamos a hablar de un libro extraordinario del Antiguo Testamento. Y la primera pregunta es, ¿aún no ves la salida a tus problemas? Fíjense, el libro de Habacuc es extraordinario. Hagan de cuenta que Habacuc lo acaba de terminar hace 10 minutos, de tan vigente, de tan actual que es. Y bueno, pues la realidad es que lo escribió 600 años antes de que naciera el Señor Jesús. Y en la parte de intermedia, lo que nos invita es a un avivamiento. Y bueno, pues recordarán el anafre, cuando empezaba ya el carbón a extinguirse, agarraban el aventador y metían oxígeno y nuevamente la flama volvía a ponerse enjundiosa. Lo mismo nos está sugiriendo Habacuc. Cuando ya te estás enfriando, cuando ya no quieres leer la Biblia, cuando ya no asistes a la iglesia, necesitas oxigenarte y volver a estar como estabas anteriormente. Y bueno, pues Habacuc es de los profetas menores, de los 12 profetas menores, él está en el lugar número 8. Y el nombre de Habacuc significa ceñir, lo mismo en el sentido de ser ceñido por Dios, ceñir a otros y así alentarlos en tiempos de crisis mundial como lo estamos viviendo actualmente. Vemos cuáles son las circunstancias por las que está pasando el pueblo de Judá. Traen todavía la inercia de malos gobernantes. Manasés, que fue el peor rey que tuvieron los judíos, él reinó 55 aterradores años. Posteriormente lo sucede su hijo Amón, que reinó 2 también terribles años. Y quiero comentarles, en un principio el pueblo judío quería copiarles a las demás comunidades que tenían alrededor y querían un rey. El profeta Samuel se indigna, les dice, pero es que ustedes de rey tienen a Dios, no queremos un rey. Finalmente pues se queja con Dios y le dice Dios al profeta, no están en contra tuya, están en contra de mí. Y bueno, finalmente les da un rey que fue Saúl. Posteriormente viene David, viene Salomón, y el hijo de Salomón, que lo sucede, él en vez de escuchar a los asesores viejos, a los asesores ancianos con toda la experiencia, empieza a dar oído a los comentarios y a las sugerencias de sus amigos. Pues definitivamente eso trajo como consecuencia que se dividiera el reino. ¿Y qué sucede? Bueno, estaba el reino de Judá y el reino de Israel. En ambos hubieron 20 reyes. Bueno, pues de esos 40, únicamente 8 hicieron lo que quería Dios, le hicieron caso a la voluntad de Dios. Los otros 32 fueron terribles. Y Manasés, imagínense, duró 55 años. Con esa inercia, el pueblo relaja las normas, los valores morales e impera el caos. Habacuc clama a Dios, ya que están a la espera de ser arrasados por los caldeos, que se caracterizaban por ser muy crueles. Y bueno, ellos tenían el problema de la invasión de los caldeos, pero nosotros hace 3 años nos llegó la invasión del COVID y fue una gran calamidad, y hoy sigue habiendo guerras en todo el mundo. Y como ejemplo tenemos lo de la invasión de Ucrania.
Fíjense bien, en los primeros 4 versículos, Habacuc demuestra estar abrumado por las circunstancias que lo rodean. No puede pensar en otra cosa que no sea la injusticia, la maldad, inmoralidad, ilegalidad y la violencia que se ve en medio de su pueblo. Vamos a escuchar la Biblia. Está Habacuc 1, capítulo 1, versículo 2, voy a decir 2, 3 y 4. El 2 dice: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Aunque se dirige a Dios, cree que Él se ha ido de la escena terrestre. Sus palabras han sido olvidadas, su mano no se manifiesta. Dios no puede ser hallado en ninguna parte. Vamos a escuchar la Biblia. Estamos en Habacuc 1:3. ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Los hombres están en control de todo. Y lo peor es que son los hombres malos. Ellos actúan como se esperaría de quienes no tienen ningún freno de Dios. Vamos a escuchar la Biblia. Es Habacuc 1:4. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Palabras y frases como estas describen la escena: calamidades, dificultades, saqueos, violencia, pleitos, peleas. La ley es ineficaz. La justicia nunca prevalece. Los malvados tienen asediado a los rectos. El juicio de los perversos prospera. El profeta apela a Dios para que actúe en favor de su pueblo durante el periodo de espera a lo que podrán fin aquella intolerable situación. Él, hablando de Habacuc, él eleva una petición a Dios al reconocer lo inevitable para su pueblo. Dios, yo quiero que tú traigas un avivamiento, un despertar que traiga resultados perdurables. Aviva, oh Señor, tu obra. En tiempos difíciles como los que estamos pasando, estas aflicciones pueden despertar a la iglesia, que produzca en nosotros más deseos de orar a Dios, más deseos de leer su palabra, más deseos de compartir el mensaje con los perdidos, más deseos de compartir lo que tenemos con los necesitados. El pueblo de Judá esperaba la invasión de los caldeos, era inevitable, sabiendo lo que les iba a pasar, que iba a ser como un huracán, y ante esta realidad destaca el profeta. Dice, él vivirá por su fe. Y esta afirmación que hace el profeta, el apóstol Pablo lo señala tanto en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 17, como en su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 11. También el autor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 38. Y vamos a ver el concepto de la fe. Hebreos 11:1. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción que no se ve. Permítanme. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Otra. Ahora bien, tener fe
es estar seguro de aquello que esperamos, es creer en algo que no vemos. Y vamos a ver, el Reina Valera nos dice fe, certeza y convicción. Nueva versión internacional, fe, garantía y certeza. En Dios, palabra de Dios para todos, fe es estar seguro, es creer. Y Corintios 5:7 nos dice, pues vivimos por la fe y no por lo que vemos. Una de las necesidades más urgentes actualmente para la mayoría de los cristianos es tener un avivamiento en nuestro corazón. El avivamiento no es para los incrédulos, el avivamiento es para los creyentes. Avivar significa volver a vivir, significa volver a tu primer amor, significa volver a abrazar y enamorarse de Jesucristo. Fíjense, en Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo contra ti que has dejado a tu primer amor. Vamos a escuchar la Biblia. Dice Mateo 13:20. Veamos. Las semillas que se cayeron entre las piedras representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios y no lo aceptan rápidamente y con gran alegría. 21. Pero como no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco. Cuando tienen problemas, los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje. Pocos cristianos actualmente viven para el Señor. Muchos cristianos actualmente viven con una frialdad, con mucha religiosidad, escepticismo, con dureza en su corazón, indiferencia y avaricia. La mayoría ha sido seducidos por las trampas del mundo, los afanes de la vida, los engaños de las riquezas, la codicia de otras cosas. Los placeres sensuales han entrado en el corazón de muchos, que han impedido que Dios los pueda bendecir como Dios quisiera. Vamos a escuchar la Biblia. Primera de Timoteo 6:10. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Hoy día no hay diferencia entre los cristianos profesantes y los incrédulos o los paganos del mundo. Vamos a escuchar la Biblia. Es Salmo 34:18. Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Hoy día no hay diferencia entre los cristianos profesantes e incrédulos. Fíjense, Dios está alejado de los orgullosos. Dios está muy lejos de las personas autosuficientes. Dios está súper lejos de las personas que se creen que ellos lo pueden todo y no recurren a Dios. Y aquí el concepto es quebrantamiento o arrepentimiento. Y vamos a ver en Gálatas 5:19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. El 20 es idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. El 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
Y bueno, pues aquí es el concepto de quebrantamiento o arrepentimiento, y muchas veces nosotros no experimentamos estos dos conceptos, sino que únicamente llegamos a tener remordimiento. Veamos qué nos dice la Escritura en Gálatas 5:22. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, el 23, mansedumbre, templanza. En lugar de dejarse dominar por las contingencias del momento, Habacuc ha puesto su esperanza en Dios. Ha comprendido al fin que el Señor se preocupa por sus criaturas. Dios es la fuente de su fuerza y alegría. El profeta ya no está bajo el control de las circunstancias o ansioso por su causa, porque ha alzado la vista. Los acontecimientos del momento no nublan ya su mente, porque se ha elevado por encima de ellos. Vamos a escuchar la Biblia. Habacuc 13:17. Aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas y ovejas. Así que Habacuc ha pasado de la queja a la confianza, de la duda a la fe, del hombre a Dios, del valle a la cima. Vamos a escuchar la Escritura. Habacuc 3:18. Alabaré con alegría porque tú eres mi Salvador. Si lo central del Evangelio es el cambio y la transformación, el libro de Habacuc demuestra en una renovada evangelización el centro del cambio, y el centro del libro se alza este claro credo de fe. Vamos a escuchar la Biblia. Es Habacuc 3:19. Dios mío, tú me das nuevas fuerzas y me pones en lugares altos. Vamos ahora a ver en una comparativa. Vamos a empezar con Habacuc 1:2 y vamos a ver esta comparación. En un principio nos dice, escuchemos la palabra, Habacuc 1:2. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Y fíjense, vamos ahora a ver la parte de Habacuc 3:17. Estamos en Habacuc 1:2 y vamos a ver Habacuc 3:17. Fíjense, aquí es el reproche, ¿sí? ¿Hasta cuándo, Señor? Y veamos en el 17, y nos dice el 17: aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas. Ahora vamos al 3. Vamos a Habacuc 1:3. ¿Y qué nos dice? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y las contiendas.
Y ahora vamos a ver en Habacuc 3:18, aquí hay calamidades, y vamos a ver qué nos dice Habacuc 3:18. Siempre alabaré con alegría porque tú eres el Salvador. Y veamos, estamos teniendo problemas. Sin embargo, Habacuc dice, a pesar de las calamidades, yo siempre te alabaré con alegría. Y vamos a ver Habacuc 1:4. Dice, por lo tanto se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dicta son injustas. Vemos ahora el capítulo 3, versículo 19, y dice, Dios mío, tú me das nuevas fuerzas y me pones en lugares altos. Fíjense una cosa que es importantísima. Nosotros, si requerimos hacerle frente a las calamidades, no hay cómo leer la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia y estamos pasando por circunstancias terribles, pues Dios nos da nuevas fuerzas y nos pone en lugares altos. Esto es lo único que nosotros tenemos como escudo, como bálsamo para enfrentar las adversidades. Y bueno, vemos que el coronavirus nos ha afectado y nos sigue afectando a nosotros. Y gracias a que estamos leyendo la Biblia, podemos sacar las cosas. Y quiero que veamos este concepto. Habacuc 3:17 nos dice, aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, fíjense, nuevamente aquí nos pone, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Entonces, vemos que en Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo a esta adversidad, sí, a pesar de ello, voy a seguirte alabando con alegría. Dios es el que me fortalece. Y quiero hacer de esta explicación que nos pone Habacuc 3:17, la voy a cambiar y ahora voy a poner, fíjense, aunque no presten los bancos, aunque mi tarjeta de crédito esté bloqueada, aunque aún no tenga trabajo, aunque me quieran lanzar por no pagar la renta, yo puedo hacerle frente a cualquier calamidad y yo te seguiré alabando. Y es necesario que nosotros veamos, al reconocer a Jesús, estamos dentro de la cobertura de Dios. Y vamos a ver este versículo. Dice Juan 15:5, el que se quede en mí producirá mucho fruto, pues ustedes no pueden hacer nada sin mí. Vayamos al versículo 6. Pero el que se aparte de mí será desechado como una rama inútil y seca. Y quiero comentarles esto. Habrá personas que me digan, oye Jorge, pero pues, ¿qué te pasa? Hay mucha gente putrimillonaria que ni cree en Dios, ni cree en Jesús, y viven de maravilla, están extraordinariamente bien. Y bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Fíjense, nos expresa en Mateo 16:26. De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera, si al fin de cuentas pierde su vida y nadie puede dar nada para salvarla. Pues sí, en este tiempo tan breve nos gusta
80, 100 años que pueda vivir una persona en su máxima plenitud económica, finalmente se va a perder la eternidad, que es mejor. Y quiero ponerles este ejemplo. Vamos a Lucas 6:19. Había una vez un hombre muy rico que vestía ropas muy lujosas, hacía fiestas todos los días y servía las comidas más caras. 20. En cambio, junto a la entrada de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, que tenía la piel llena de llagas. Unas personas lo sentaban siempre allí. 21. Y los perros venían a lamerle las llagas. Este pobre hombre tenía tanta hambre que deseaba comer, por lo menos, las sobras que caían de la mesa del rico. 22. Un día, el hombre pobre murió y los ángeles lo pusieron en el sitio de honor, junto a su antepasado Abraham. Después murió también el hombre rico y lo enterraron. 23. Cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo, el que había sido rico vio a lo lejos a Abraham y Lázaro sentados junto a él. 24. Entonces llamó a Abraham y le dijo: Abraham, antepasado mío, compadécete de mí, ordénale a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. Sufro muchísimo con este fuego. Y volvemos al mal concepto de los millonarios, de los ricos, prepotentes, soberbios, ¿no? Estoy sufriendo, pero ordénale. ¿Quién eres tú si tú ya estás en el infierno? ¿Qué diferencia hubiera sido? Pídele, ayúdame. No es, ordénale que Lázaro haga tal o cual cosa. Los ricos, pues, va a ser muy difícil que puedan estar en la presencia del Señor. Vamos a seguir. Debemos conocer mejor la Biblia para cuando vengan los tiempos difíciles. Y este versículo me gusta mucho, es Salmo 91:1. El que habita a la sombra del Altísimo se acoge a la protección del Todopoderoso. Y creo que esta representación es muy adecuada, ¿sí? Hay protección del Todopoderoso. Sigamos. Salmo 41:3. Cuando se enfermen, Dios les dará fuerzas y les devolverá la salud. ¿A los que están alejados de Dios? No, a los que están bajo su protección y su cobertura. Sigamos. Efesios 3:20. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Y es cierto, muchas veces no dimensionamos lo grande del Dios al que nos hemos entregado. Sigamos. Hebreos 4:16. Y fíjense nuevamente la reiteración. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. Y es la reiteración, acércate. Veamos el siguiente. Es Santiago 4:8 y vuelve a reiterar: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Quiten el pecado de su vida, pecadores. Concentren su mente en Dios. Ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo. A Dios llegarás por amor o por dolor. Y como dijera el clásico, pero qué necesidad, si nos podemos ir por la fácil. Siempre nosotros, hasta que tenemos problemas, es cuando recurrimos a Dios. Nos necesitamos
unos a otros. Y nos dice la Escritura, Gálatas 6:2. Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer a Cristo. Proverbios 3:27. Si puedes hacer un favor a quien lo necesite, no te niegues. Mateo 6:3. Cuando le des algo a un necesitado, no se lo digas ni siquiera a tu mejor amigo. Y hay otra traducción que dice que no se entere tu izquierda de lo que hace tu derecha. Padre bendito, te damos infinitas gracias que este domingo 12 de marzo nos has regalado vida. Y bueno, hoy nos presentas el libro de Habacuc, donde él experimenta terribles experiencias, invasiones, fraudes, cochupos, todo tipo de cosas que no se deben de hacer. Y sin embargo él alienta a su pueblo para que haya una nueva intención de estar cerca de ti. Y vemos que a pesar de las calamidades, con gozo y alegría, seguiremos alabándote. Esta enseñanza la vamos a tomar en cuenta y la vamos a aplicar, mi Dios. Por lo pronto te pedimos protección y provisión. Esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.